Así es la vida. Así es las cosas se llevan bien Listo, opcionalmente. amigos. ¿Las bien líneas? Vale. Ajá. Entonces, retomamos el texto de la agresividad en psicoanálisis. Y pues bueno, no, a mí me serviría que me dieran un brevario de lo que discutieron la sesión Sí, pasada. sí. Y Mira, digo que tengo entendido que ahorita vamos con tienes sus cartas, sus cuatro. antenas, tienes esas, mira, mira, mira. Sí, justo. Bueno, ahorita si dice algo Abraham, pues trabajamos la tesis 3, la consideramos un tanto clínica, ¿no? La trabajamos bien, bastante bien, no sé por qué no se grabó esa sesión, pero la trabajamos ahora sí párrafo por párrafo, ¿no? Y algo que hago notar quizá, es que justo Lacan propone el diálogo como la renuncia a la agresividad, ¿no? En vez de esta tensión flotante que pueda tener el psicoanalista, quizá como lo esencial, puedo pensar que lo esencial dentro de las muchas cosas que hay, puede ser ese diálogo eh, que se da, ¿no? Entre el sujeto y el analista para vencer esa agresividad, ¿no? Sobre todo para no quedarse en la imagen, ¿no? En esa palabra quizá vacía que pueda plantear Lacan. Sí, sí es palabra vacía, ¿no? En función y campo y no quedarse en esa imagen, en esa alineación, ¿no? Justo me parece que leyendo, bueno, sí, leyendo la tesis 4 como que te abre el panorama de la tesis 3 porque justo te justifica Lacan porque eh, pueda ser una palabra vacía la que pueda decir el analista, ¿no? Porque está en la alineación con el otro, ¿no? El Urbild, ¿no? Dice Lacan un poquito más adelante en la tesis 4. Y bueno, eso es como una hipótesis quizá que pueda decir, pero si el buen Abraham tiene algo interesante que decir, adelante. Pues creo que algo que también a resaltar mucho es algo que hemos venido como hablando desde la sesión pasada, ¿no? Sesiones pasadas, que realmente la agresividad lo que da a relucir, a diferencia quizás de otro tipo de terapias, otro tipo de corrientes psicológicas, pues justamente aquí es la importancia, ¿no? ¿Qué es lo que dice la agresividad dentro del psicoanálisis también? Y algo que aquí marca mucho Lacan, pues es la parte de que marca o da a relucir la realidad del sujeto, ¿no? Que justamente hay como esta partición, ¿no? No es un registro en lo real, sino que es la realidad del sujeto. Pero ¿por qué es importante justamente, no? Y creo que parte de lo que estuvimos como trabajando bastante la vez pasada es esa parte, ¿no? De que quizás en otro tipo de lugares, en otro tipo de teorías, insisto, pues realmente la agresividad podría considerarse incluso como algo malo, ¿no? Como de, se está poniendo agresivo, pues ¿qué hago, no? Pues calmarlo, hacer que reflexione, algunas instancias o algunas herramientas incluso para que se calme, ¿no? Sin embargo, aquí se toma como algo importante, ¿por qué se está poniendo agresivo justamente, ¿no? Pero agresivo también en cuanto a qué, hacia dónde lo está llevando también esa persona, ¿no? Que justamente va a ser justamente por una parte, pues justamente transferencial al final de cuentas, ¿no? O sea, incluso ahí es algo que decíamos en la sesión pasada, ¿no? No es que se quede ahí, no es que la agresividad solamente reluzca porque sí, sino que justamente hay un motivo por el cual sale en ese momento, ¿no? Y justamente hay algo por lo cual también, no lo voy a llamar que active, pero sí quizás que sobrevenga, ¿no? En ese momento. Pero justamente, ¿qué es la agresividad? Lo que están marcando, pues justamente a modo de mapeo, pues una directividad, ¿no? Justamente en el análisis, la cual es depositada en el otro, ¿no? Al final de cuentas. Pero volvemos a lo mismo. Como justamente es el otro, en este caso el tercero, justamente el analista, quien va justamente como a direccionar justamente la agresividad, ¿no? Pero bueno, ahí es algo de lo cual más un poquito estábamos cerrando esa vez, que hacia dónde o qué pasos justamente es, o como, pues sí, incluso lo veíamos un poco con el grafo del deseo, ¿no? En ese momento. O sea, incluso como en este corte narcisista, ¿no? Que es un poco también lo que habla la tesis 4, pero bueno, yo creo que es un poco de lo que estuvimos diciendo la vez pasada, ¿no, Alan?
No sé Sí, si haya justo, algo más. sí, justo ahorita que mencionas esto de eh, el juego, no sé si lo mencionaste o la leí, pero justo, ¿no? Lacan propone como jugar con esa agresividad de que se juega en el análisis, ¿no? Si una tesis antes era como la agresividad se manifiesta en una experiencia que es subjetiva, en la primera, perdón, yo creo que esa es también la finalidad de jugar con esa agresividad en el análisis, ¿no? Ver eh, esa subjetividad quizá que se está jugando, ¿no? O el juego yo recuerdo mucho esa conferencia del 53, ¿no? El juego del pichón, ¿no? Bueno, del pájaro, ver en qué posición te está poniendo el sujeto, ¿no? Y si justo, ¿no? Ahora hace como que se conecta, ¿no? Justo si estás en ese juego, eh, debes de ver qué dices, o qué interpretas, cómo intervienes para no decir una palabra vacía, me parece, ¿no? Para no estar alineado, ¿no? Creo que es lo importante. Y es justo en el diálogo, ¿no? Pensaba que toda esta situación del diálogo es la dialéctica misma, ¿no? Sí, precisamente como un diálogo en vez de solo escuchar. Por ahí no recuerdo si es en este texto, pero eh, dice, ¿no? Algo ha de justificar el solo escuchar. No sé si en esa tesis o en la que sigue, pero justo eso. Y bueno, igual creo que con eso termino. Me quedé pensando en esto que comentan de que la agresividad, eh, bueno, funciona para justamente no caer. Bueno, no funciona, la agresividad no funciona para caer en el juego, ¿no? Pero justamente por cómo funciona es que podemos darnos cuenta de que caemos en el juego, ¿no? Porque a fin de cuentas esto pues tiene un origen bastante imaginario, ¿no? Y digo, no es solo ese su origen, pero creo que a raíz justo de la estructura, que es lo que va a hablar la tesis 4 es que pues se promueven estos juegos, ¿no? El juego a fin de cuentas pues transferencial, eh, pues sirve a la resistencia. Creo que lo dice justamente en el seminario 1 o 2, no me acuerdo, que la transferencia sirve a la resistencia, ¿no? Justo para eh, evitar dialogar, ¿no? Tampoco sé si estoy muy de acuerdo con que el diálogo es la renuncia a la agresividad, porque a fin de cuentas a través del diálogo también hay agresividad, ¿no? Como en la tesis 3, creo, o la 2, en donde dice que se manifiesta justo como intento de agresión, ¿no? No hay como tal un golpe, por ejemplo, ¿no? O una ofensa directa, sino hay intento de agresión. Me recuerda, por ejemplo, al caso del hombre de las ratas en Freud, cuando pues justamente este tiene ciertas fantasías o sueños o imaginarizaciones, en donde pues Freud y sus allegados resultan un tanto agraviados, ¿no? Pero justo por eso no es a fin de cuentas una intención el agraviar a Freud, sino solamente el detener esa posibilidad de la palabra plena, ¿no? Entonces, creo que por eso no estaría tan de acuerdo con que el diálogo es la renuncia a la agresividad, más bien, justamente creo que es la movilización, como dices, dialéctica pues de esa subjetividad, que como bien va a decir, ¿no? En la tesis 4 me voy a ir adentrando un poquillo, ¿no? Porque, pues como dice, ¿no? Es necesario habilitar la experiencia subjetiva, porque si tratamos de verlo solamente a través de una objetividad, ¿no? Pues se pierde justamente este juego imaginario en el que pues cada sujeto nos va a querer hacer caer, que eso también es algo que se menciona en la tesis 3, ¿no? Esta emboscada en la que el sujeto nos quiere meter. Eh, pero bueno, a partir de pues esa movilización dialéctica es que pues quizás se puede pues dar un paso
bueno, no quizá un paso, sino pues modificar el cierto vínculo, ¿no? Creo que así lo pondría yo. ¿Por qué? Porque pues en el diálogo, como vemos, a partir de cierta posición narcisista, pues está necesariamente ligado con las formas del yo, ¿no? Y me gustaría justo leerles una cita de la página 115, ¿no? Que está casi hasta abajo, que nos viene hablando de la cuestión de pasar de la subjetividad a la tendencia, de la fenomenología a la metapsicología, ¿no? Que ese es el salto que hace Lacan en esta tesis. Y posteriormente habla un poco de la cuestión paranoica, y ahí podemos encontrar justo la referencia a una estructura narcisista, ¿no? Que sería el yo. Y pues les comento, les leo esta cita, ¿no? Que está en el párrafo, en el penúltimo párrafo. Esta serie consistía en cada caso en que una organización original de las formas del yo y del objeto que quedan igualmente afectados en su estructura y hasta en las categorías espacial y temporal en que se constituyen, vividos como acontecimientos en una perspectiva de espejismos, como afecciones con un acento de estereotipia que suspende su dialéctica, ¿no? Venimos en un movimiento dialéctico y a partir de la formación del yo, y como lo explicará más adelante con la cuestión del conocimiento, la fijación, objetivación, etcétera, pues justo se detiene el movimiento dialéctico del sujeto, ¿no? Que es justo lo que le permite hasta cierto punto mantenerse en movimiento. Pero bueno, aquí le voy a dejar para no empezar a meterme más y pues que Antonio también pueda decir lo suyo. Gracias, sí, pues básicamente lo que ubico como en esta eh, concepción de la agresión en el dispositivo psicoanalítico, pues es en principio, no sé si me quedé muy atrás, pero esta forma de concebir los dos tipos de reacciones que tiene el analista ante la agresividad o ante el sufrimiento en sesión, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, cómo empieza a hablar acerca de esta reivindicación orgullosa del sufrimiento en cuanto a decir, pues tú, en dado caso de que quieras como echarle la mano, ¿no? O ayudarle intencionalmente al paciente, pues en principio, pues eso ya no sería un psicoanálisis, ¿no? Y en segundo, pues no puedes decir que eres digno de llevar ese sufrimiento. Hay una parte que subrayé, por ejemplo, dice, ciertamente, en una más insondable exigencia del corazón, es la participación en su mal lo que el enfermo espera de nosotros, pero es la reacción hostil la que guía nuestra prudencia y la que inspiraba ya a Freud su puesta en guardia contra toda intención de jugar al profeta. Solo los santos lo bastante desprendidos de la fe profunda de las pasiones comunes para evitar los contragolpes agresivos de la caridad, ¿no? En el sentido de que pues uno no puede jugarle al profeta o uno no puede jugar al filántropo. Después menciona acerca de pues las intenciones ocultas que hay en esas acciones llamadas filantrópicas. Y luego el caso contrario, ¿no? El engancharse con un tipo de agresión sabiendo que la agresión no siempre está dirigida hacia la persona del psicoanalista. Por supuesto, esto sabiendo que desde un primer momento, pues el médico se ha mantenido como en abstención para mostrar cualquier característica de su personalidad. Y es como en este espacio neutro o este punto medio, sonando quizá muy aristotélico, en el que debíamos de mantenernos con el fin de seguir analizando el discurso y en el caso de que se presente alguna agresividad, pues interpretarla, ¿no? Pero no interpretarla desde mi persona como Antonio, sino interpretarla desde el qué posición está hablando ese sujeto que tengo enfrente, ¿no? Sabiendo que yo no soy el objetivo en realidad, sino lo expresa después acerca de que esta transferencia negativa es el nudo inaugural de el gran drama analítico en más de un caso, ¿no? Eso es hasta el pronto lo que me gustaría aportar.
¿Dónde está esa parte del drama analítico? Lo encuentro, dame un segundo. Bueno, aquí en la versión que tengo empieza la tesis 3. Los resortes de agresividad deciden las razones que motivan la técnica del análisis, y es más o menos como el 10º párrafo. El 10º párrafo dice algo así. Termino de leer lo que estaba subrayando y dice: en cuanto a ostentar el ejemplo de nuestras virtudes y de nuestros méritos, nunca he visto recurrir a ellos sino a algún gran maestro, todo imbuido de una idea tan austera como inocente de su valor apostólico. Pienso todavía en el furor que desencadenó. Por lo demás, ¿cómo asombrarnos de esas reacciones? Nosotros que denunciamos los resortes agresivos escondidos en todas las actividades llamadas filantrópicas, debemos, sin embargo, poner en juego la agresividad del sujeto para nosotros, puesto que esas intenciones, ya se sabe, forman la transferencia negativa que es nudo inaugural del drama analítico. Sí, pues como la segunda página de esa tercera tesis. Sí, Fíjate, yo pensaba esta parte, este parrafito, no sé si como tú, pero, eh, o sea, lo pensaba de manera diferente, como esta parte en la que eh, sí habría que jugar con la agresividad para que, bueno, primero a ver cómo lo pensaste tú, porque me hiciste pensar bastante. Pienso, por ejemplo, en el momento en el que, bueno, lo ubico como la transferencia positiva y la transferencia negativa, ¿no? Ahorita utilizando el concepto que hay nada más en esas 3 líneas. Cuando hay una transferencia positiva, pues normalmente lo recuerdo como que el paciente trata de ser un buen paciente, ¿no? Trata de poner en sus palabras o en sesión esto que espera, según él, que al médico le es interesante, que cree que es lo que esperamos que él traiga a sesión, ¿no? Como por ejemplo sus traumas, los recuerdos que él conserva de figuras paternas. Y aunque esto no necesariamente sea superfluo o esté de más, porque evidentemente constituye pues partes clave a veces de más de un caso, en el momento en el que cambie esa transferencia positiva y se vuelva o se torne negativa, pues quiere decir que está evocándose en ese sujeto algo de importancia, ¿no? Y repito, si nosotros nos hemos mantenido en abstinencia de mostrar alguna cualidad genuina de nuestra persona, pues entonces el objetivo de esa agresividad no será enteramente alguien como nosotros, sino más bien ese objeto arcaico, me parece, sí, una de las imagos más o menos arcaicas a las que se está refiriendo el sujeto que tenemos enfrente. Y si nosotros pues no nos enganchamos con esa agresividad porque sabemos que va destinada a esa imago arcaica, pues es entonces que debemos de interpretar, ¿no? Y es cuando se forma o cuando encontramos o aparece en este caso el nudo inaugural del drama analítico, ¿no? Ese momento en el que el psicoanalista deja de ser tan bueno y el paciente también quizá para nosotros, y comienza un episodio distinto, quizá por así decirlo, sí, un momento distinto en el proceso, tanto como en la sesión del día. Sí, justo eh, lo pensaba como necesario, ¿no? Esta transferencia que ahora sí que hace el nudo inaugural del drama analítico, ¿no? Donde quizá empiece todo, quizá eh, esa parte del análisis interesante, ¿no? Que se pasa de la transferencia imaginaria y, o sea, lo pienso como ese momento en el que por el que se tiene que pasar sí o sí, ¿no? Así lo pensaba.
No sé cómo lo pensabas tú, pero no lo veía tanto como eh, algo malo quizá, ¿no? Sino donde realmente empieza eh, lo que es el análisis, digámoslo así, ¿no? O la sesión. No sé, lo pienso así. No sé qué opinas tú. Sí, no creo que sea algo malo, sino un momento necesario, exactamente, sí. Un momento distinto más que malo, así es. Justo, sí. Sí, porque lo desarrollaste bastante bien, me gustó cómo lo desarrollaste. Ah, y bueno, quizá para entrar un poquito a la tesis 4, y algo interesante que dice casi al principio, dice, la experiencia subjetiva del análisis inscribe inmediatamente sus resultados en la psicología concreta, ¿no? Eh, justo hay un librito de Politzer, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? El que cita Jaime Iván, Fundamentos de la Psicología, algo así. No habría que leerlo para ver por qué dice eso, ¿no? Sería interesante como revisarlo. Eh, y bueno, ¿Cómo se llama, perdón? ¿De Pulitzer? crítica de los fundamentos de la psicología, ya me acordé. Porque justo Politzer desarrolla la psicología concreta y iba a ser una crítica del conductismo, pero creo que se lo fusilaron los nazis y solo hizo la crítica del psicoanálisis. Pero justo la psicología concreta era la que eh, estudiaba la vida dramática del hombre, ¿no? Por eso me hizo también ruido esta parte del drama analítico, ¿no? El nudo inaugural del drama analítico. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya para entrar a la tesis 4 y como ese brevario, me gustaría decir, ¿no? Dice, la tendencia agresiva se revela fundamental en cierta serie de estados significativos de la personalidad, que son las psicosis paranoides y paranoicas, ¿no? No sé si les comenté que Lacan decía que una psicología del yo podía ser la que trataba las, las psicosis, ¿no? Y justo más adelante dice que la característica del yo es eso, ¿no? Eh, ser paranoica, ¿no? Eh, y bueno, creo que aquí le dejo, me hice como bolitas, pero aquí le dejo. Yo les quería preguntar antes de entrar chido a la tesis 4, pero sí lo voy a alegar. ¿Cómo piensan ustedes este momento de transferencia, tanto positiva como negativa? Que bueno, yo no creo que haya ya tanto esa distinción tajante, porque pues en la clínica realmente te encuentras con esas situaciones, ¿no? De que no es tan tajante así como un buen paciente o por otro lado una mala reacción, ¿no? Les comparto rápidamente una viñeta en la que justamente caché una transferencia así, ¿no? En la cual un analizante que tengo a partir de su carrera, porque estudió psicología, trataba de entablar esa conversación, ¿no? Es que los términos y el concepto y esto entonces sería así como, y la verdad, pues era una hilación teórica bastante buena, ¿no? Que pues hasta me sorprendió, ¿no? Pero justamente ahí antes de caer, como bien leemos en la cita de Antonio, ¿no? Antes de caer ahí en el profeta o en el maestro o en aquel que enseña, y además de determinar si algo está bien o mal, o bueno, no bien o mal, sino positivo o negativo en términos afectivos, pues justamente ubicas que esa situación no está dando pie para un diálogo posterior de manera plena, ¿no? No en un sentido de que no hablen, porque pues pueden seguir hablando y hablando y hablando, y de hecho eso es lo que va a hacer la transferencia también, en ocasiones callan, pero en ocasiones también la transferencia hace que hablen y hablen y hablen y no se le permita también al analista intervenir, ¿no? Casi siempre me sucede esto con las estructuras que yo detecto como obsesivas, ¿no? Que están hable y hable y hable y tratan de que todo se cierre en su discurso, ¿no? Ni siquiera te dejan intervenir. Justo a partir de la pues, cuestión
en clínica de Lacan, de que el obsesivo trata de quedarse con el objeto A y eliminar al otro, ¿no? Entonces, pues eso hace que justo el yo se cierre sobre sí mismo y ahí es a donde voy, ¿no? Pero bueno, les planteo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lo concebían ustedes esta cuestión de la transferencia? Y más explícitamente, eh, pues, ¿qué pasa, no? No entiendo, pues, a grandes rasgos, ¿no? Se presenta la transferencia, ahí ya puedes interpretar, pero ¿qué pasa en la transferencia? ¿Cuál dirían ustedes que es la dinámica que se pone en marcha en ese punto, ¿no? Y por el otro lado, pues retomando esta cuestión del yo, ¿no? Porque efectivamente el yo, como les comentaba en una cita que también leí, ¿no? Eh, una organización original de las formas del yo y del objeto que quedan igualmente afectados en su estructura. Es decir, pues en su estructura quedan afectados narcisísticamente, ¿no? Está todo estructurado en función, bueno, en una estructura narcisista, vaya, y hasta en las categorías espacial y temporal en que se constituyen, vividos como acontecimientos en una perspectiva de espejismos. Esto pues definitivamente remite justamente a ese imaginario, ¿no? Acontecimientos en una perspectiva de espejismos, es decir, sucesos que parecen algo, ¿no? O que representan algo o que aparecen como algo, pero que no son ese algo como afecciones con un acento de estereotipia. Esta estereotipia, pues lo busqué y significa como ciertos movimientos como de golpeteo o algo así, ¿no? Que suspende la dialéctica. Y pues no se puede decir más justo a partir de esta tendencia agresiva, ¿no? Pero justo todo parte del yo, de una estructura narcisista que trata de suspenderse ahí, de esa dialéctica, ¿no? Que trata de cerrarse en su propia explicación, en su propio malestar, y que justamente, como mencionaba Antonio, ¿no? Cuando viene este intento de ayuda caritativa, pues también hay una reacción agresiva, justo por como decía Lacan anteriormente, ¿no? No puedo tolerar que sea otro quien me libre de mi dolor, ¿no? Entonces, pues mejor me quedo así. Y eso es lo que hace que también se encierre, ¿no? Y claro, pues a partir de ello, pues Lacan va desmenuzando esta cuestión de la estructura narcisista. Y qué mejor que pues justo a partir de la psicosis paranoides, ¿no? En donde justo el paranoico, pues ya sea, se arremete agresivamente contra el objeto, físicamente incluso, o por otro lado, pues justo a partir de la relación que se tiene con, pues diría el mundo, pero realmente no es el mundo, ¿no? Sino más bien el lugar en el que se llegó a colocar el yo en una psicosis paranoide. Justamente todo eso que no se reconoce en el consciente, que hay forclusión, digamos, pues queda fuera. Y todos esos reclamos, todos esos dolores, todas esas voces, ese cacón también que eventualmente habla Lacan, pues queda fuera, ¿no? Entonces, pues todo ese delirio está estructurado narcisísticamente, incluso el mundo, porque pues eso que percibe allá afuera como espejismo, pues a fin de cuentas también proviene de su yo imaginario, pero que queda pues excluido de sí mismo. Pero bueno, ahí le voy a dejar y pues les replanteo la pregunta, ¿no? ¿Cómo conciben ustedes este momento transferencial y pues el siguiente paso? Sí, ya me acordé, se me olvidó algo cuando, cuando mencionabas algo de la agresividad, ¿no? Que no necesariamente era una renuncia a la agresividad, ¿no? Sino que más bien estaba ahí en el análisis, ¿no? Y sí, justo, creo que estoy de acuerdo contigo, pero no sé si pueda eh, hacer una objeción que se dirigía quizá a esta. Me parece que toda esta teorización de la agresividad la teoriza a través de los psicólogos, de los psicoanalistas del yo, ¿no? De Melanie Klein, ¿no? Precisamente yo creo que si queremos entender esa agresividad, la podemos entender por Melanie Klein, porque eh, me parece que puede hacer una alusión a estos psicoanalistas ingleses, ¿no? Eh, que se quedan en la agresividad, en el objeto malo y en el objeto bueno, ¿no? Pero bueno, eh, sí, yo también no considero una transferencia negativa o positiva, ¿no? Eh, y no sabría decirte cómo dar el siguiente paso porque, no sé, creo que eh, dependería del contexto en el que se está trabajando, ¿no? Digamos, en este caso el paciente, ¿no? Lo que sí es importante es ver en qué, lo vuelvo a repetir, en qué juegos está, ¿no?
y esta crítica que hace hacia los santos, me parece que va más hacia el analista, ¿no? El, ese mismo problema es el que pasa, ¿no? Si el analizante nos ve como un santo, que no merecemos su sufrimiento, ahí está la agresividad, ¿no? Ahí está ese otro quizá, eh, que está completo para el analizante, ¿no? Y no se juega en la agresividad, no se juega en la dialéctica que quizás se pueda tener, ¿no? Por eso dice más abajito. Dice, este fenómeno representa en el paciente la transferencia imaginaria sobre nuestra persona de una de las imagos más o menos arcaicas, ¿no? Eh, una imago que se funda ahí en el yo, por un efecto de subordinación, subducción simbólica, degrada, deriva o inhibe el ciclo de tal conducta que, por un accidente de represión, ha excluido el control del yo y tal función y tal segmento corporal, que por una acción de identificación ha dado su forma a tal instancia de la personalidad, ¿no? ¿Cómo plantearlo? Eh, Me parece que justo cuando, ah, creo que más adelante la Cama a proponer esa parte de la resistencia, ¿no? La agresividad como resistencia, ¿no? Es esa agresividad que inhibe, ¿no? Que deriva del ciclo de la conducta, ¿no? Que por un accidente de represión. Me parece que ese accidente de represión es el que se funda con el yo, ¿no? Antes que la represión ser un proceso dinámico, es un, es un proceso que está ahí junto con el yo. Lo pueda pensar así, ¿no? Eh, y justo tenemos que ver eso, en qué juego estamos para ver qué es lo que dice el sujeto, ¿no? ¿Cuál es esa verdad? Pero es una buena pregunta, ¿cómo pasar al siguiente paso? Eh, Creo que justo el grafo te ayuda, ¿no? A pasar al siguiente paso, porque me parece que esta es introducción al narcisismo, ¿no? Y el grafo te ayuda a pasar de introducción al narcisismo a simbolizar el símbolo, ¿no? Me parece, creo que es ese paso, no recuerdo. Va, va. Antonio, tú ibas a mencionar algo, ¿no? Sí, sí, pues creo que no está en manos del analista el dar el paso de la transferencia positiva a la transferencia negativa, porque al final del día uno, sin querer dar el paso con algún gesto, con alguna omisión de gesto, con algún lo que sea, esto puede ser interpretable para la persona que tenemos enfrente como algo hostil que puede dar paso entonces a una transferencia negativa. Eh, lo googleé, o sea, la verdad me apoyé de Wikipedia y dice, la transferencia negativa es cuando el paciente se siente juzgado o atacado por verbalizaciones nuestras, pero incluso hasta puede ser por una falta de verbalización, ¿no? Una persona, por ejemplo, que esté esperanzada en este tipo de terapias en las que va a encontrarse un gran sabio dentro, en el cual o del cual se va a esperar la respuesta a sus problemas y termina de desahogarse, se tarda 20 minutos de sesión contándole básicamente su tragedia y si el analista demora un segundo más de lo que él esperaba, pues esta transferencia positiva puede tornarse en algo hostil, ¿no? Ve, yo sabía que no debía venir aquí porque ustedes no me dicen nada o ustedes no me escuchan, ¿no? Pero yo creo que ese paso de la transferencia positiva a la negativa no dependerá enteramente del médico, sino más bien es algo que emerge por algo que el sujeto interpreta y que lo hace dar este movimiento, pero no creo que necesariamente
uno como médico tenga que buscar dar el paso. Por supuesto que en tanto nuestra función como analista, una de ellas, por ejemplo, es el conmover esta armadura del yo, ¿no? Y por supuesto que en este caso, uno puede encontrar algunas reacciones hostiles, pero no creo que ese sea un paso en el que nos debemos de enfocar, porque incluso conmoviendo, por ejemplo, los espejismos del yo, uno podría encontrarse incluso hasta transferencia nuevamente positiva. Ah, sí, cierto, oiga, sí, cierto, yo soy así a pesar de que me concebía de otra manera. Sí, cierto, usted es muy inteligente y con otro sujeto totalmente, o sea que lo que usted me está diciendo es que soy tal, tal, tal y tal y tal. Usted me critica igual que las demás personas, ¿no? Es, creo que, no sé si totalmente aleatorio, pero es algo que no está enteramente en nuestras manos, este cambio de transferencia positiva a negativa o viceversa. Justo, estoy totalmente de acuerdo porque, pues como les digo, no las consigo como positiva o negativa, sino más bien, pues justo como ese momento en el cual el sujeto trata de enganchar imaginariamente, ¿no? Como dices, ya sea a partir de una molestia de cualquier cosa que le pueda causar relacionado con esta persona hasta, pues, algo favorable, ¿no? Igual recuerdo en un analizante de las primeras sesiones, justo recibí un mensaje después de cierta escucha y cierto análisis que llevamos, ¿no? Muchas gracias a ustedes, es muy bueno, ¿no? O sea, como en el trabajo analítico. Y pues como dice Freud y como podemos ver también aquí en el texto, ¿no? Hay que cuidarnos de sentirnos pues como magnánimos de, sí, a huevo, yo soy el bueno y voy a sacar a esta persona de su sufrimiento, ¿no? Eh, Lejos de eso, ¿no? Y esto me lleva a cuestionar un poco algo que mencionabas, Alan, de pensar como que el analizante nos ve como un santo y no somos dignos de su sufrimiento. Creo que como tal yo no lo pensaba así, sino que yo pensaba justo más bien que a partir de ese sufrimiento del cual, pues podríamos decir, está enamorado, ¿no? Está excesivamente vinculado a tal grado de que pues su yo aún está fusionado con ese sufrimiento, pues viene también una frustración de intentar no llevar ese sufrimiento a una resolución, ¿no? Y además no cederlo a otro. Esto me lleva a pensar justamente en la dialéctica del amo y el esclavo, que recuerdan que también en el texto de Función y Campo se presentaba justo a partir de esta agresividad que estamos analizando ahorita, esta cuestión del esclavo, ¿no? Y yo ahí pues estaba pensando a partir de este trabajo que el analizante tiene que realizar, ¿no? Y que a fin de cuentas, pues no quiere realizar, eh, porque si no se va a mover de ese lugar, ¿no? Pensémoslo a la manera de la dialéctica de la molla del esclavo hegeliana, ¿no? Y a la manera de las autoconciencias, ¿no? Una conciencia autónoma quiere que otra conciencia autónoma lo reconozca como autónoma, pero en el momento en el que espera que otra lo reconozca como autónoma, pues ya no es autónoma. Entonces, pues comienza justamente un ciclo paradójico, pero a la vez dialéctico, ¿no? Y creo que eso es lo que sucede ahí con el analista y el analizante en esta cuestión de no ser dignos del sufrimiento, porque el bueno, aún no analizante, pero el paciente está tratando de evitar que ese sufrimiento logre ponerse a trabajar, ¿no? Y creo que a partir de ahí es donde pues el analista tiene que evitar esa emboscada. Yo pensaba, les voy a leer justamente una cita, ¿no? Lo que aparece aquí como reivindicación orgullosa del sufrimiento mostrará su rostro. Y más adelante, no puedo aceptar el pensamiento de ser liberado por otro que por mí mismo. El conflicto de la dialéctica en la relación del amo y el esclavo. El enfermo espera nuestra participación en su mal, entrar en el juego que propone y exige, pero es la reacción hostil lo que guía nuestra prudencia y la que inspira ya a Freud su puesta en guardia contra toda tentación de jugar al profeta. O sea, si nosotros admitimos esa tarea, ¿no? Ok, bueno, yo voy a hacer algo con tu sufrimiento,
ahí es donde por un lado o se puede negar a otorgarlo, o por otro, en el momento en el que lo otorga, como dicen, ya se presentarán estas ondas, ¿no? Es que usted no hace, es que usted no dice, es que usted nada, ¿no? Pero justamente a partir de este no querer soltar ese sufrimiento es que creo el paciente pues considera que no somos dignos de ese sufrimiento, ¿no? Todo a partir de una colocación imaginaria, justo, ya pues podemos denominar transferencia, de pues nosotros como analistas ausentes de personalidad, ¿no? Que es lo que trata de hacer el paciente, ¿no? Colocarnos en algún lugar en el cual él pueda hacer algo con nosotros, pero pues nuestra tarea es no lograr que eso no, bueno, pues sí, no dejar que eso suceda. Ahí lo voy a dejar. Pero bueno, eso es lo que pensaba un poco de esto, y justo a partir de ello, pues pensar esta estructura narcisista que tiene que ver mucho con lo imaginario, ¿no? En donde después el lenguaje hará un corte, pero si no lo hace, pues se quedan como estructuras narcisistas, ¿no? Psicosis, esquizofrénica, paranoide, etcétera. Pero bueno. Fíjate, no estoy de acuerdo en no hacer nada con el sufrimiento. Bueno, no sé si lo entendí así, ¿no? Pero justo cuando mencionabas lo de tu paciente, que usted, es muy bueno usted, ¿no? Algo así te comentó. Yo creo que ahí estaba el juego, ¿no? Ahí pudiste, no sé cómo lo interpretaste tú, pero ahí está el juego, ¿no? No sé cuál es la historia de ese sujeto, que quien la escucha quizá es bueno, ¿no? Porque pues, cualquiera te puede escuchar, pero ya que sea bueno, ¿no? Creo que ahí hay un significante que se pueda trabajar, ¿no? Bueno, como bueno, ¿no? Y justo en el juego de lo imaginario. Pero sí, no, justo, no. em, Creo que la crítica que hace Lacan sobre el analista nos cree como un santo es porque en esa posición se pone el analista, ¿no? En ser neutral, en no decir nada, en no inmiscuirse en el asunto, ¿no? En no inmiscuirse en el sufrimiento. No, lo voy a leer, ¿no? Página 113. Dice, lo que tratamos de evitar para nuestra técnica es que la intención agresiva en el paciente encuentre el apoyo de una idea actual de nuestra persona suficientemente elaborada para que pueda organizarse en esas reacciones de oposición, de denegación, de ostentación y de mentira que nuestra experiencia nos demuestra que son los modos característicos de la instancia del yo en el diálogo, ¿no? Si nos ponemos justo en esa posición de santos, vamos a caer en el engaño, ¿no? En el engaño del yo. Por eso precisamente dice, es lo que pasa con el yo en el diálogo, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿no? Y justo no estoy de acuerdo en la que también en otra objeción, me parece que Lacan lo puede interpretar así. Lacan le critica a Freud que no pudiera Freud dárselas ¿de qué dice? Ay, ¿cómo dice esa cita de predicador no lo encuentro? De adivino, ¿no? Algo así del oráculo, ¿no? Dice, De profeta, ¿no? sí, de profeta, ¿dónde está esa para ubicarla? Como el 10º párrafo después de la tercera tesis. Empieza con ciertamente. Bueno, si es el que estás buscando, empieza con ciertamente, coma. Sí, justo. Dice, ciertamente, en una más insondable exigencia del corazón, es la participación en su mal lo que el enfermo espera de nosotros. Por eso digo que siempre espera que nos inmiscuyamos en el asunto, ¿no? Pero es la reacción hostil la que guía nuestra prudencia y la que inspiraba ya a Freud su puesta en guardia contra toda tentación de jugar al profeta, ¿no? Y me parece que es una puesta en guardia, la puesta en guardia es esta neutralidad que pueda tener el analista, ¿no? O este no diálogo que pueda tener, ¿no? Solo los santos están lo bastante desprendidos de la más profunda de las pasiones comunes, o
sea, solo los santos, porque el analista es como cualquier sujeto, ¿no? Están desprendidos de las más profundas de las pasiones comunes para evitar los contragolpes agresivos de la caridad, ¿no? O sea, no le puedes hacer nada a un santo. Y dice, y me parece que aquí, creo que lo trabajé con Abraham, en el siguiente párrafo, no sé si hable de Freud, ¿no? O de Jesucristo, vamos a ponerlo. En cuanto a ostentar el ejemplo de nuestras virtudes y de nuestros méritos, nunca he visto recurrir a ellos sino a algún gran maestro, todo imbuido de una idea, tan austera como inocente, ¿no? Todo en su idea, de su valor apostólico, ¿no? Pienso todavía en el furor que desencadenó, ¿no? Puede ser tanto como en Freud, en esa neutralidad que propuso, o Cristo, ¿no? Que es un santo y todos lo adoran, ¿no? Pero justo me parece que, eh, quizás retomando un poquito tu caso, puedas ver en eso que dice bueno, como bueno, ¿no? ¿En qué juego estoy yo? ¿No? ¿En qué imago quizá incluso estás? ¿No? Para pasar incluso a esto que comentabas, ¿no? En el paso, que dice, debemos, sin embargo, poner en juego la agresividad del sujeto para con nosotros, ¿no? Ahí ya no la pusiste en juego, quizás solita se puso en juego, puesto que esas intenciones ya se sabe, forman la transferencia negativa. Quizá aquí es una crítica, ¿no? O para que no lo descabellaran tanto a Lacan para, dice transferencia negativa, porque él no, para él solo es transferencia, que es el nudo inaugural del drama analítico, ¿no? Para que surja ese sujeto, ¿no? Esa verdad. Y bueno, creo que es eso lo que comento. Sí, bueno, no, como tal, no me refería a que no hiciéramos nada con la agresividad. Me refería a que no hiciéramos algo con el sufrimiento del paciente, ¿no? O sea, con la demanda que llega de decir, no, pues es que yo estoy pasando por esto, etcétera, etcétera. Con eso es con lo que tenemos que cuidarnos de intentar hacer algo, ¿no? Por eso esta intención caritativa. Si tú ayudas, te estás poniendo hasta cierto punto en el lugar de poder hacerlo, ¿no? Y en ese sentido es que pues vienen también los contragolpes de la caridad, ¿no? Por eso dice, solo alguien que esté pues lo suficientemente despegado, ¿no? Un santo de las pasiones comunes. ¿Cuáles son las pasiones comunes? Pues podría remitir al egocentrismo, ¿no? A justamente esta pasión narcisística que más adelante habla Lacan, ¿no? Pero que todo tiene que ver justamente con un reconocimiento yoico, ¿no? Con que ese otro entienda o ubique o coloque que yo, en el sentido estructural de esta instancia, posibilité esta situación, ¿no? Y eso es lo que el paciente pretende, ¿no? Que nosotros entremos en ese juego, que nos echemos esa tarea encima para después poder frustrarla, ¿no? Para después poder decir, no, pues sabes que no lo hiciste bien, o por otro lado, no, sabes que es que eres tan bueno que ya lo lograste, ¿no? Entonces, pues ya me voy. Entonces, a eso es a lo que me refería, ¿no? No hacer algo con el sufrimiento, con la agresividad, claro. Y creo que eso es justo lo que yo respondería a mi propia pregunta de la transferencia, ¿no? Hay que hacer algo con ello, sí y no, ¿no? Porque no hacemos algo activamente en el sentido de escoger y mover ciertas cosas tan delimitado, ¿no? Sino que en la sesión, creo que justo por eso se dice sostener la transferencia, ¿no? Porque no se trata de que emerge el momento e intervienes, ¿no? Ah, ya ve como aquí usted está volviendo. No, tienes que esperar hasta que pues esa transferencia justo, lo diría de esta manera, florezca, ¿no? Y que muestre cada uno de sus pétalos para ahora sí poder amarrarlo todo e intervenir. Por eso la transferencia es el resorte, ¿no? Porque es el momento en el que una relación se va a revelar como no efectiva imaginariamente. ¿Por qué? Porque no nos está colocando, bueno, nos está colocando más bien en un lugar que realmente no ocupamos, ¿no? Como dicen, ya sea la imago paterna, materna y etcétera, ¿no? Y terminará incluso hasta quizá acusándonos de cosas que nosotros no hemos hecho o que no estaba en nuestra intención, ¿no? Y por eso mismo, finalmente, ya que todo eso se manifiesta,
pues interpretas la transferencia. Bueno, pero ¿y por qué me dice esto a mí si yo no hice eso? ¿No? ¿O por qué dirige esta situación? ¿O por qué, etcétera? ¿No? Y efectivamente con esto que retomas de mi caso, de cuando me dijo que bueno, yo dejé esa situación, digamos, cuajar, ¿no? Porque era de las primeras sesiones, además de que me lo mandó por mensaje de texto, ¿no? Al final, ¿no? Pues, ¿sabe qué? Qué bueno es. Yo ni le contesté, ¿no? Porque pues esperaba y así fue. La siguiente sesión se presentará, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente va dando pie a que esa transferencia se desarrolle. Aún tengo la duda, por ejemplo, de hasta dónde hay que sostener esa transferencia, ¿no? Pero pues creo que justo eso va siendo colocado a partir del discurso mismo, ¿no? Ya vimos cuál es el lugar de la imagen transferencialmente hablando, ahora a partir del discurso y de ciertas repeticiones, pues se amarrará la transferencia, ¿no? Y justo ya entrando, ahora sí ya entrando a la tesis número 4, creo que son esos momentos de suspensión o de estancamiento imaginario en donde se presentan estas situaciones, ¿no? Y retomo en la página 115, pasando a la 116. Janet, que mostró tan admirablemente la significación de los sentimientos de persecución como momentos fenomenológicos de las conductas sociales, no ha profundizado en su carácter común, que es precisamente que se constituyen por un estancamiento de uno de esos momentos, semejante en extrañeza a la figura de los actores cuando deja de correr la película, ¿no? Como pues una pausa, ¿no? Por eso dice semejante a esto de los actores, ¿no? Como si pusieras una simple pausa y ya. No hay un movimiento, hay solamente una conglomeración o concreción de la imagen, ¿no? Y posteriormente dice, ahora este estancamiento es pariente de la estructura más general del conocimiento humano, la que constituye el yo y los objetos bajo atributos de permanencia, identidad y de sustancialidad. En una palabra, formas de entidades o de cosas muy diferentes de esas gestal que la experiencia nos permite aislar, y etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí viene un párrafo que me parece excesivamente relevante, ¿no? Efectivamente, esa fijación formal que introduce cierta ruptura de plano, cierta discordancia entre el organismo del hombre y su Umwelt, o sea, su medio, es la condición misma que extiende indefinidamente su mundo y su poder, dando a sus objetos su polivalencia instrumental y su polifonía simbólica, su potencial también de armamento, ¿no? O sea, a partir de este engendramiento imaginario es que se puede hacer pues, una diferenciación del hombre como tal, ¿no? No hay una continuidad del mundo y del hombre. El hombre percibe su presencia como interrupción en ese medio, ¿no? Y es por eso que se comienza también a hacer una diferenciación, por eso nace el yo. Y a partir de justamente esta ubicación, de este nombramiento, de esta identificación, de sustancialidad, es que el mundo adquiere su poder y su orden, ¿no? Como dice, su polivalencia instrumental y su polifonía simbólica. Pero bueno, ahí le voy a dejar para escucharlos a ustedes también. Ok, vas tú, Abraham. Si quieres, dale tú. Va. Pues, bueno, ya ahorita ya que nos movimos un poco, pero justamente, ¿no? Creo que también pensaba un poco con lo de la transferencia hace un momento, ¿no? De... a mí se me hacía importante como poner en juego justamente esta parte de la demanda, ¿no? Con la que llega a veces un paciente, ¿no? En primera instancia. Y creo que mucho lo dice tanto en tesis 3, pero creo que también lo podemos empezar a ver justamente en la tesis 4, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo que yo le decía a Alan la vez pasada. Quizás a veces, o sea, aquí se marca como tesis 1, tesis 2, tesis 3, pero conforme las vas leyendo, pues justamente te vas dando cuenta que una es la introducción a la otra, ¿no? Justamente, y sucesivamente cada vez te va metiendo como en cierto orden, ¿no? Un cierto orden lógico. Lo cual en la tesis 3 yo creo que aquí lo que marca justamente es la importancia de escuchar la agresividad, ¿no? Por eso es lo que yo les comentaba hace un momento cuando comenzó esta sesión, de que algo que se estuvo trabajando y lo cual pues yo leí mucho, lo que entendí mucho de la tesis 3 pues justamente fue que a diferencia de otros lugares, a diferencia de otras técnicas, de otros dispositivos, justamente aquí es importante escucharla, ¿no? Es importante ver a dónde justamente está guiando la agresividad, pero ¿por qué, no? Porque incluso aquí, pues mucho lo que critica mucho es la gestalt, ¿no? Al final de cuentas, el aquí y el ahora.
lo cual, estás así, pero es porque ahorita está pasando algo, ¿no? Quizás ni siquiera estamos hablando de un aquí y ahora, justamente nos revocamos quizás a otros lados, ¿no? Nos revocamos o quizás te está colocando en otro lado. Pero ¿por qué lo veo con la demanda del paciente, no? Justamente por el ejemplo que estaban poniendo hace un momento, me parece que era un ejemplo, alguna cosa así, no me acuerdo ahorita que estás muy bien, que era como, bueno, esta parte, ¿no? De, usted ayúdeme, no sé qué hacer, ¿no? Justamente cuando el paciente llega con esta parte de una demanda de no sé qué hacer, usted dígame, usted es el que sabe, yo vine a usted justamente porque usted es el que tiene que saber, usted es el omnipotente, justamente, usted es el que tiene ese saber y el cual yo no sé, dígame algo, ¿no? Entonces, justamente ahí se ve una transferencia positiva al final de cuentas, ¿no? Es como un usted, yo me pongo a merced de usted al final, pero ¿qué se puede hacer? Y es algo con lo cual, pues incluso lo veía mucho yo en supervisiones, ¿no? Que me decía mi supervisor, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Pues justamente es desgastar esa demanda, ¿no? O sea, no es responder justamente en cuanto a ello, sino es desgastarla. ¿En qué sentido? Pues como un, pues no sé, usted qué quiere hacer, ¿no? Al final de cuentas. O sea, quizás usted me está colocando en ese lugar, pero realmente usted qué es lo que quiere hacer, incluso, ¿no? O sea, es como empezar a llevar justamente el juego no hacia nosotros, no hacia lo que me está pidiendo, sino que es justamente llevarlo a otro lugar, lo cual emergentemente en algún momento pues va a caer justamente quizás en esa posición de frustración, de decir, pues no, ni siquiera yo lo sé. Ah, bueno, entonces podemos trabajar quizás con ese no saber, ¿no? Y que entonces quizás se empieza a sentir de cierta manera, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué no sabe? Si usted me está diciendo esto, y quizás ahí se empieza a desarrollar quizás cierta cosa, ¿no? Pero bueno, ahí incluso en la página 113 me llama mucho la atención un poco, ¿no? Se va a leer una pequeña parte que dice, lo que tratamos de evitar para nuestra técnica es que la intención agresiva en el paciente encuentre el apoyo de una idea actual de nuestra persona suficientemente elaborada para que pueda organizarse en esas reacciones de oposición. O sea, yo le demando a usted, yo ya no puedo quizás sostenerlo, ¿no? Quizás como un poco lo que decía Roberto, si es que sí lo entiendo quizás un poco, pero bueno, lo digo también desde mi propia experiencia, ¿no? Yo cedo, ya no puedo, ¿no? Ya no puedo sostener justamente esa parte, entonces cedo. Ah, bueno, entonces de ahí yo me agarro, ¿no? De ahí el paciente también se está sosteniendo de alguna manera, ¿no? La imago que él está ofreciendo, que me está dando, se empieza a sostener justamente de ese lugar, pero quizás no es lo que se tendría que hacer en ese momento. Pero yo creo que esta parte va mucho más a una crítica, ¿no? En cuanto a Freud, porque justamente con lo que viene después. En el siguiente párrafo dice, caracterizo aquí esta instancia no por la construcción teórica que Freud da de ella en una metapsicología como el sistema percepción-conciencia, que justamente ahí es donde queda obturado por lo menos el dispositivo de Freud, ¿no? Es que usted pasa esto, a usted le sucede esto. Justamente como decía Roberto hace un momento, en El hombre de la rata se ve justamente todo el juego, ¿no? Ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Freud? Justamente, y quizás como lo decía Alan en un momento, ¿no? Queda la palabra vacía. Pero justamente porque y es lo que trabajamos también en la sesión pasada, no es que la palabra vacía venga totalmente del paciente, sino que también es el analista quien coloca la palabra vacía dentro de la sesión. Es que yo dije esto, yo dije lo otro, pasó esto. Sí, ¿por qué? Porque pasó esto, pasó lo otro, porque efectivamente usted hizo esto. Entonces ya no hay forma, ya hay una obturación justamente ahí de la dialéctica, ya no hay forma de salirse justamente de este círculo. El propio analista es quien cierra justamente este circuito. Ya no hay paso más allá. Él dio toda la razón, ya no hay más que escuchar. Usted le pasa esto, usted le pasó lo otro, usted por eso viene a mí, porque pasa esto y esto. Pero dígame, a ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? Ah, pues sí, ya me dijeron que es esto, entonces ya no hay otra cosa más que hablar en ese sentido, ¿no? Pero ¿por qué lo uno quizás un poco a tesis 4? Yo creo que las primeras páginas de tesis 4 también incluso da como una parte de introducción, ¿no? Por lo menos yo lo veo de esa manera. Porque es importante justamente el yo ya en este sentido, ¿no? Porque es el yo justamente como ese, no sé si llamarlo filtro, quizás ahorita es la única palabra que se me ocurre, pero lo veo como esta parte, ¿no? De si estamos hablando que justamente la agresividad tiene que ver con la realidad del sujeto, con la realidad de la persona, entonces justamente pasa como por todo este trayecto, pero hasta un apuntalamiento hacia el yo. ¿Qué sucede? Pues que sale algo por ahí, ¿no?
Pero ¿qué se está jugando justamente en esa parte? Se juegan pues un montón de cosas, ¿no? Al final aquí lo dice también, se juegan ideales, se juega incluso infancia, que es en cierto momento, se juega, bueno, aquí incluso hay todo un párrafo, me parece que es en la 117, casi hasta el final, que comienza a decir que toda ley mago que es todo lo que, casi todo lo que engloba, ¿no? Y casi Lacan también se queda ahí corto, ¿no? El niño, presencia, el semejante, y por parte, deseos, y empieza a decir un montón de cosas, ¿no? También, ¿qué dicen? Pues claro, ¿no? Freud veía también ello, ¿no? Freud al final lo constituía justamente, pero ¿por qué es importante justamente pensar el yo? Ah, porque justamente de ahí es como hace un corte también, ¿no? Un corte de la percepción vívida, creo que así lo maneja, no me acuerdo ahorita en qué página, si no ahorita lo busco, de la percepción vívida que tiene la persona hacia su realidad y cómo lo está concibiendo justamente, por qué se le hace agresivo justamente esta parte, incluso que lo marca, ¿no? Creo que de una triada también, ¿no? Entre el, ahorita no lo encuentro quizás, sí, entre el prójimo, el yo y el objeto, ¿no? Que eso ya lo vemos mucho después en la 118, pero insisto, ¿no? Es como una parte introductoria justamente a ello, ¿no? O sea, cómo tiene que pasar la construcción justamente, o más bien una estructura justamente la persona para llegar justamente a ello, ¿no? Pero que dentro del dispositivo no se queda ahí, sino que justamente es cuestión de trabajarla quizás por esas instancias, ¿no? Pero bueno, ya, ahí le dejo. Sí, y que yo creo que haces una pregunta muy importante, ¿no? ¿Para qué sirve pensar el yo? ¿No? Y creo que eso es algo que yo también me he preguntado mucho y criticando a Lacan, ¿no? Porque efectivamente Lacan termina colocándolo como el síntoma humano, ¿no? Y digo, entiendo el sentido en el que lo menciona, ¿no? En el sentido en el cual, pues a partir de todo esto, ¿no? De identidad, de sustancialidad, de estancamiento, de imaginario, ¿no? Pero esto necesariamente implica un síntoma para el humano, ¿no? O es que ahí también tendríamos que separar otra cosa, porque bueno, a fin de cuentas el yo, pues forma parte de estos tres registros, ¿no? Y no creo que solamente tenga una función protectora y de filtro, ¿no? Como trataba de proponerlo hasta cierto punto Freud, ¿no? Con esto de adentro y afuera, el mundo exterior y el mundo interior, sino que más bien, pues el yo hasta cierto punto también otorga cierto sostén, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces se pasa de lado en estas teorizaciones del yo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos pensando en función del objetivo del análisis, ¿no? Del psicoanálisis. Pues claro, para el yo, pues digo, para el psicoanálisis el yo es un obstáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se fija la resistencia, la transferencia, todos estos juegos imaginarios que estamos hablando, pues justamente por su registro imaginario, colindan con el yo, ¿no? Entonces, pero no creo que se quede solamente ahí. Claro que en un psicoanálisis el aquí y el ahora, pues no es muy útil que digamos, ¿no? Más que a través de una articulación simbólica. Pero, pues sí es necesario un aquí y un ahora también para una constante, incluso voy a decirlo así, existencial, ¿no? El poder diferenciar el hoy del ayer, el hoy del mañana, ciertas cosas que no necesariamente introducen una sustancialidad, ¿no? O una ontología, ¿no? Un ser, yo soy esto, sino que podríamos pensarlo justo también en un sentido de instantes o momentos que como parte del sujeto, pues requiere que así se estructure, ¿no? Entonces, pues esta pregunta que lanzas, pues da mucho que pensar, ¿no? Y justo a partir de esta teorización que hace, porque pues aquí hay una respuesta perfecta, ¿no? ¿Para qué pensar el yo? Pues para esto, ¿no? Porque a fin de cuentas es el registro imaginario y es la estructura narcisista en su conjugación lo que permiten estos juegos, ¿no? Y ahí voy a tomar justamente esto de la polivalencia instrumental y la polifonía simbólica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es ahí en ese espacio de trabajo en donde pues encontramos todos estos movimientos, que son movimientos posibilitados justamente a partir del lenguaje, ¿no? Pero que de lugar a lugar, digamos, se da en lo imaginario,
¿no? Por ejemplo, la cuestión histérica, ¿no? Se va a la pierna o alguna parte del cuerpo, pues es en lo imaginario, pero posibilitado por la cuestión simbólica, ¿no? La cuestión del lenguaje. Y es a partir de esto que creo que se puede pensar en esta situación eh, imaginaria la cual nos lleva a pensar en esta tendencia a la agresividad, ¿no? Y justo esto que comentas del enfoque que le da la tesis 4, pues justo es ese salto, ¿no? De la fenomenología, de estar hablando de ciertos casos o de cierta experiencia subjetiva, a una tendencia agresiva, ¿no? Aquí Lacan, pues aunque no lo mencione, pues sí está tratando de hacer una metapsicología, ¿no? Y lo menciona un poco, ¿no? Pasamos de tal a tal, pero sí lo está haciendo porque pues hablar, como él mismo lo dice, de tendencia, pues nos lleva a eso, ¿no? A pensar que pues hay algo que arroja a ser así, ¿no? Y pues creo que ese algo, como lo dice el título, es justamente esta estructura yoica, ¿no? Y todo a partir de la identificación. Pero bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga algo que mencionar o le seguimos dando. ¿Cómo era la pregunta, bro? Preguntó algo así como, ¿para qué pensar el yo? O algo así, ¿no, Abraham? Sí, que qué importancia tenía, pues, en ese sentido pensar al yo, ¿no? O sea, ya viéndolo, pues yo insisto, ¿no? Quizás incluso es como tanto crítica, pero creo que al final es crítica de las dos partes, ¿no? O sea, Lacan lo critica justamente, pero aquí también se puede criticar, ¿no? ¿Y por qué en este momento pensar al yo? Si justamente desde su teoría, pues también, o más bien desde el psicoanálisis, pues también no sería tan relevante, ¿no? Pero pues es teorizar, es pura teorización en ese sentido. No, pero es bastante interesante porque eh, me parece que es hasta epistemológica, puede hacer la pregunta, ¿no? Porque eh, ¿de dónde viene el yo, no? ¿Qué es el yo, no? Y el yo son cosas diferentes, ¿no? Pero me parece que no se pueda pensar que el yo, eh, Lacan lo pueda situar como el gran engaño, ¿no? Del sujeto, justo en esta parte de la identificación narcisista, un poquito más adelante, ¿no? No me adelanto tanto, pero en la ah, página 118, dice, en el 1, 2, 3, cuarto párrafo, dice, por eso nunca, salvo en un límite al que los genios más grandes no han podido nunca acercarse, es el yo del hombre reductible a su identidad vivida. Y en las disrupciones depresivas de los reveses vividos de la inferioridad, engendra esencialmente las negaciones mortales que lo coagulan en su formalismo. No soy nada de lo que me sucede, tú no eres nada de lo que vale, ¿no? Justo, no sé, lo podamos pensar como clínicamente, ¿no? Como el yo es el gran engaño que pueda tener el sujeto, ¿no? Eh, pero sin embargo, eso no demerita que el yo es consistente quizá para la filosofía, ¿no? O quizá para la psicología, ¿no? Puede hacer una crítica a no sé, ese engaño no es engaño, sino a ese concepto que tienen los psicoanalistas, ¿no? Eh, porque lo esencial del psicoanálisis, me parece, para Lacan, es el inconsciente, ¿no? Eh, Platicábamos la sesión pasada con Abraham, ¿no? Eh, Creo que lo importante en el psicoanálisis no es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Porque muchas veces se hace consciente y no pasa nada, ¿no? Sino leer lo que dice eso inconsciente, ¿no? Antes que hacerlo consciente, me parece, ¿no? Eh, pero no sé, justo es como lo que puedo aportar y volviendo quizá un poquito a la tesis 4, un poquito más al principio, eh, justo, ¿no? Hace esta diferencia, ¿no? Pasar de la subjetividad de la intención
a la noción de una tendencia a la agresión es dar el salto de la fenomenología a nuestra experiencia, de nuestra experiencia a la metapsicología, ¿no? Dice, por eso ese salto no manifiesta ninguna otra cosa sino una exigencia del pensamiento, ¿no? Una forma de razonar, para objetivar ahora el registro de las reacciones agresivas y a falta de poder seriarlo en una variación cuantitativa, debe comprenderlo en una fórmula de equivalencia. Así es como lo hacemos con la noción de líbido, ¿no? Quizá a falta de ponerlo empíricamente los psicoanalistas, lo promueven como líbido, ¿no? Esa intención al objeto, ¿no? Más que una tendencia a la agresión. Dice, la tendencia agresiva se revela fundamental en cierta serie de estados significativos de la personalidad, que son las psicosis paranoides y paranoicas. No sé si recuerden cuando leímos el texto de Manuel Hernández, que no recuerdo cómo se llamaba el caso Aimé, no sé si es el caso Aimé, que justo cuando mata, cuando no se acuchilla, se le quita el síntoma, ¿no? Y a la chica. Dice, he subrayado en mis trabajos que se podía coordinar por seriación estrictamente paralela la calidad de la reacción agresiva que puede esperarse de tal forma de paranoia con la etapa de la génesis mental representada por el delirio sintomático de esa misma forma, ¿no? Relación que aparece aún más profunda cuando lo he mostrado para una forma curable, la paranoia de autocastigo. El acto agresivo resuelve la construcción delirante, ¿no? Eh, no sé, vamos a pensarlo. Quizá cuchilló a un imago que tenía la Aimé. ¿Sí es Aimé? No sé el caso, pero quizá cuchilló a ese yo paranoico que estaba en la imago de la que la cuchilló. No sé si me explique, ¿no? Por eso el síntoma se le aplacó, ¿no? Y dice, hay varias formas de reacción agresiva, ¿no? Si así sería de manera continua la reacción agresiva, desde la explosión brutal, tanto como inmotivada del acto, a través de toda la gama de las formas de las beligerancias, hasta la guerra fría de las demostraciones interpretativas, paralelamente a las imputaciones de nocividad que, para no hablar del cacón oscuro al que el paranoide refiere su discordancia de todo contacto vital, esperen. No, esta ya no, pero justo ahí es como mi hipótesis, ¿no? Eh, la tendencia agresiva fue ese imago que tenía esa señora a la que acuchillaron. No sé qué piensen, ¿no? Justo por eso se le aplacó el síntoma. Pues sí, lo pensaría un poco así, ¿no? Creo que justo a partir de todo el recorrido que hace Lacan posteriormente podemos ubicar esas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que justamente todo se da a partir de los movimientos imaginarios y particularmente de la identificación, ¿no? Eh, como dice Antonio, voy a leer tu comentario porque creo que sí, ¿no? Puede ser el comienzo del yo queriendo desengañarse a sí mismo, ya que no es otro el que pregunta, sino el yo. He ahí la importancia de pensar al yo, sí, sí, que creo que es un argumento también que viene pues a elaborar más esto, ¿no? Sí, sí pensaría que a partir de este acto agresivo, pues se resuelve el síntoma, pero no sé si de la misma manera, ¿no? También hay que tener pues esas diferencias presentes. ¿Por qué? Porque pues justo en las estructuras neuróticas pues sí puede haber una transferencia, ¿no? Pero en las estructuras psicóticas no. Entonces, a partir de esa diferencia pues podemos pensar que efectivamente hay ahí cierta agresividad, pero no sé si hacia un imago eh, de ese yo, ¿no? O bueno, más bien creo que justamente plantearía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo funcionaría ahí, ¿no? Si no hay posibilidad de transferir una imagen a ese otro,
pues, ¿qué es lo que se está transfiriendo entonces? Yo respondería justo a partir de esta estructura narcisística, que es la psicosis, pues lo que se transfiere es el propio yo, pero es una parte que pues se mantiene inconsciente, ¿no? Y creo que eso es justo lo que se lanza al exterior, ¿no? Lo que queda expulsado y a su vez también lo que trata de, pues de apaciguar o de eliminar, por ejemplo, con el cacón, ¿no? Que el cacón es un sentimiento desagradable que invade al psicótico, produciendo un sufrimiento insoportable que lo lleva a liberarse del mismo vía pasaje al acto, pues de golpe, ¿no? O de agresión. Entonces, en otra parte, porque busqué un poco acerca de este cacón y me encontré con un blog de Lacan, justamente, bueno, no de Lacan, ¿no? Sino que habla de estos textos de Lacan. Y vi justo que mencionaba también Lacan en otro texto, que este cacón pues provenía de un dolor de sí mismo, ¿no? O sea, es como una especie de malestar o de sufrimiento que proviene de uno mismo, pero no se percibe de uno mismo, podría pensarlo así, ¿no? Entonces, en este caso de Aimé, que incluso me parece que ni siquiera le hace gran daño, ¿no? Solo como que intenta, pero creo que no la mata ni nada, nada más como que va y lo hace. Y justo como dices, ¿no? Se le quita ese síntoma, pero creo que justo es a partir de intentar acabar con ese malestar yoico que está pues expulsado de su propia estructura, pero sí lo encuentra en otro lado, que es lo que pasa, por ejemplo, con los esquizofrénicos y las voces, ¿no? Con la fragmentación del cuerpo. Es el mismo discurso, digamos, pero que no se reconoce como proveniente de uno, sino que está afuera. Entonces creo que eso es lo que yo podría responder con este caso, ¿no? A lo mejor no es tanto esa situación, pero sí, rescatemos, es la cuestión imaginaria, ¿no? Es la cuestión de la estructura narcisista. ¿Y por qué rescato esta cuestión de la identificación? Porque pues es a partir de ella que se posibilita un pseudo movimiento, porque a fin de cuentas pues no es un movimiento como tal, ¿no? Sino nada más es como un cambio de representaciones de avatares, digamos, ¿no? Entonces la identificación pues justamente permite eso, ¿no? Como dice Lacan, primero que nada, con la figura humana, ¿no? El infans se adquiere cierta identificación, primero que nada con la figura que encuentra, ¿no? Posteriormente, pues con él mismo, ¿no? Alienado a él mismo y se identifica ya sea con él como el yo y a su vez con él como humano. Y esta misma identificación de humano es la que permite identificarse con el otro también, ¿no? Y es ahí donde se encuentra la tensión de, pues, querer el objeto, bueno, de desear el objeto de deseo del otro, porque hay una identificación, y como lo dicen, ¿no? Se ve mucho en los niños, es algo que rige mucho a los niños en el sentido de, ve al niño que le compran algo, lo quiere, ¿no? Porque ese otro lo tiene. Ve que ese otro niño está sufriendo, él también siente que sufre, no por empatía, como dice Lacan, ¿no? No es una empatía como la psicología lo plantea, sino que es una identificación que está estructurada en lo imaginario y que permite que el niño en ese punto se vea tanto aquí como allá, cosa parecida que pasa con este caso que tratamos de plantear de la psicosis paranoide, ¿no? Se ve aquí y allá, pero yo, no un otro, ¿no? El niño ve un yo, no ve un otro. Y hasta posteriormente, cuando hace justo la delimitación del yo, es que puede percibir un otro, pero antes no. No obstante, la experiencia subjetiva sigue, dice Lacan, ¿no? Está presente ahí. Pero bueno, ahí le voy a dejar y pues vas a ver. Sí, fíjate que ahorita me hiciste pensar un montón justamente en eso, ¿no? O sea, en el trabajo con niños, ¿no? Ahorita estaba como releyendo justamente la parte de la 117 que habla sobre el estadio del espejo, y justamente cómo la forma, o sea, porque es importante justamente esta parte, ¿no? De la estructuración del yo a partir del estadio del espejo, ¿no? Y me acuerdo mucho que, pues, en ese texto, incluso creo que, no me acuerdo si es Fink o Tolkien también lo trabaja mucho. Creo que sí, creo que era Doltor, no me acuerdo, que justamente habla de esos apuntalamientos que da, por lo menos da el ejemplo, ¿no? De la madre, ¿no? Cómo es cómo al bebé o cómo al cachorro humano
se la apuntala de estos afectos, ¿no? De que tú eres esto, tú eres lo otro, tú debes de ser de esta manera, cómo se va justamente creando este yo ideal, ¿no? Al final de cuentas, y cómo, metafóricamente hablando, cómo es este regreso, ¿no? Al final, lo cual constituye, ¿no? Al final y se va creando justamente esta imagen de, ah, yo soy esto, entonces, ¿no? Yo también soy esta cosa, ¿no? Esta cosa que yo no sé qué soy, pero me la da alguien más, ¿no? Al final. No sé si quieras decir algo o termino, tú dime. Tú dime. Entonces, ¿cómo? Bueno, va, sigo. Entonces, ¿cómo al final va esta constitución, no? Pero me lo pongo a pensar justamente, por lo menos, por ejemplo, ¿no? En el esquizo, con el autismo, ¿no? También ahorita, me quedo como pensando en esa parte, ¿no? O sea, yo cuando trabajo con estos pequeños, pues justamente es mucho de la parte terapéutica, ¿no? Porque no siempre estoy trabajando quizás desde el psicoanálisis, desde el dispositivo. Me pongo a pensar, bueno, y justamente, qué es lo que se hace? Pues justamente es esta parte de una lógica motora en cuanto al reconocimiento del cuerpo también, ¿no? Al final. O sea, es como justamente hacer esta clase de investiduras justamente para que haya como esta parte de, ah, yo soy esto. ¿Por qué? Porque justamente no la hay. Porque también me pongo a pensar un poco en esta metáfora que da mucho Levine, ¿no? Sobre esta parte de la estructura en el niño va en pasos, ¿no? Pero ¿qué sucede justamente con esos pequeños, este tipo de pequeños? Pues que hay como huecos, ¿no? Justamente en esta parte como modo de escalera. Entonces digo, bueno, si justamente para Lacan viene por la parte de la madre, estas investigadas por medio del habla, me da mucha curiosidad porque mucho en las historias clínicas que luego llego a hacer con los pequeños es como de, ¿y a qué edad le empezó a hablar a su pequeño? Y es como de, pues es que nunca le hablé, ¿no? Realmente jamás hubo como esta cercanía, jamás hubo como o luego dice, ¿no? Pero ¿para qué hablarle? ¿Para qué le hablaba de pequeño si él no me iba a responder nada, ¿no? Y es como de, ok, o sea, ahí lo dejo, ¿no? Obviamente no hay un trabajo analítico ahí, pero se me hace muy interesante, ¿no? Como no hay este apuntalamiento justamente al pequeño, ¿no? Y justamente, pues, no hay esta construcción tampoco del yo, ¿no? Al final. Pero quizás terapéuticamente hablando, pues se dan como esta pauta a una instauración, quizás, ¿no? En cierta medida. Pero bueno, eso ahí lo dejo, porque se me hizo como muy interesante. Pero también me voy a la página 118, ¿no? Con lo que estaba diciendo también Alan, esta pequeña cita, ¿no? Que decía, es el yo del hombre reductible a su identidad vivida. Y más abajo, no soy nada de lo que me sucede. Tú no eres nada de lo que vale. O sea, creo que es una cita muy, muy puntual porque creo que ahí es donde empieza como a saltar en diferentes lugares quizás esta tesis, ¿no? O sea, incluso lo dice un poco después. Dice, por eso se confunde en los dos momentos en que el sujeto se niega a sí mismo y en que hace cargo al otro y se descubre ahí esa estructura paranoica del yo que se encuentra su análogo en las negaciones fundamentales puestas de relieve por Freud en los tres delirios de celos, de crotomanía y de interpretación. Es el delirio mismo de la bella alma misántropa arrojando sobre el mundo el desorden que hace su ser, ¿no? O sea, justamente es como este juego del niño al final de cuentas, o sea, creo que eso también es lo interesante, que al final Lacan lo ve como este juego del niño de lo que estás diciendo realmente es el deseo del otro y esta competitividad completamente, ¿no? Sin embargo, ese modo o cómo decirlo, es que esa forma vívida, por así decirlo, en la realidad, pues no llega como a vencerse realmente, ¿no? Sino que cambia el lugar justamente, o yo por lo menos lo entiendo un poco así, ¿no? O sea, no es que no sigas deseando quizás al otro, pero justamente hay agresividad ahora también con el otro, ¿no? Y hay un reconocimiento de esa agresividad. Sin embargo, ese reconocimiento quizás no llega de una forma, no sé, si lo hablamos un poco freudiana, pues no llega a modo de conciencia, ¿no? Sino que quizás se demuestra de otra manera. No, pues es que yo no lo necesito, no, pues es que yo no esto, yo no lo otro, eso es culpa de él, al final. O sea, como lo dice un poco ahí, ¿no? Es el delirio mismo de la bella alma misántropa arrojando sobre el mundo el desorden que hace su ser. Todo lo que me sucede a mí realmente no es mi problema. Sucede justamente a partir de lo otro, ¿no? Sucede a partir justamente el desmadre que está haciendo justamente todos los demás. Pero yo no tengo relación ahí.
¿Por qué? Porque justamente todavía, quizás como decía también un poco Antonio, ¿no? No existe todavía esa pregunta, no existe ese cuestionamiento quizás en ese momento, ¿no? Sino que justamente es como todo me sucede a mí, como lo hemos dicho en otras sesiones, ¿no? Todavía estoy contando mi tragedia, todavía yo soy el protagonista de esta tragedia griega, pero todavía no tengo como tal esta, no sé cómo decirlo, ¿no? Esta instancia en el cual yo pueda justamente preguntarme, bueno, y yo en qué sería responsable de todo eso. Me es ilógico, ¿no? Si el analista me dice esto, es ilógico, porque yo no he hecho nada malo, pero los que me han hecho mal justamente son los demás. Se me ponchó la llanta, ah, maldito mundo, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? Ah, es que mi novia me dejó, ah, pues es que ella, pues justamente, ¿no? Oiga, pero usted, no, yo no hice nada, yo no estoy haciendo nada por lo cual me tenga que estar pasando esto, ¿no? Pero me doy un poco el brinco a la página, perdón, amigos, es que lo tengo un poco revuelto, a la página 121, ¿no? Que justamente aquí es donde, bueno, no sé, no lo voy a unir tanto, pero me parece también que también va por ahí, ¿no? En esta parte como del yo como esta fase identitativa que da justamente, ¿no? Después. O sea, en el último párrafo justamente, dice, solo la mentalidad antidialéctica de una cultura dominada por fines objetivantes tiende a reducir el ser del yo toda la actividad subjetiva puede justificar el asombro producido en un Van der Staten por el bororo que profiere. O sea, yo soy una guacamaya, ¿no? ¿Y qué significa? Pues yo soy un médico, soy un ciudadano de la República Francesa, o simplemente soy un hombre. Más abajo, soy semejante a aquel a quien el reconocerlo como hombre fundo para reconocerme como tal, ¿no? Que justamente es como esta parte donde retoma mucho el tótem y tabú a partir del asesinato del padre, ¿no? Una vez que existe ese asesinato, ahora yo me reconozco como él. Pero quizás metafóricamente hablando, no es que yo tenga que asesinar al padre, ¿no? Justamente, no es que yo tenga que deshacerme de él para ocupar su lugar, sino que justamente es como yo al momento de identificarme con ello, asesino quizás todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy identificando, por lo tanto tengo un deber, por lo tanto tengo una expectativa, por lo tanto ahora tengo un ideal quizás, ¿no? Y se cierra justamente esta parte, lo cual el yo también justamente pues entra en todo ello, ¿no? Pero es algo que quizás dentro del análisis pues se puede comenzar como a entrever, ¿no? Es que yo soy esto, o no sé, quizás un poco como a viñeta clínica, ¿no? Pero no va a profundizar tanto que en alguna vez me decían, es que yo soy un hombre, entonces yo tengo que ser de esta manera, yo me tengo que comportar de esta manera. Dice, sí, pero ¿quién te ha dicho que te tienes que comportar de esa manera? Porque un hombre tendría que comportarse de esa manera si a ti no te gusta, ¿no? O sea, justamente es como toda esta carga que se está poniendo ahí identitativamente de yo soy esto. Sí, pero cuestionándolo. ¿Por qué eres así si no te gusta? ¿Quién te ha dicho justamente que has tenido que pasar por todo ello? Y justamente comienza, ¿no? Es que no esto, no lo otro, pero pasa esto. Entonces, justamente el yo identitativo ahí, a partir de ese ideal que se está colocando también, pues comienza a verse, ¿no? Que justamente es como una pelea entre un ideal del yo y un yo ideal, ¿no? O sea, yo quisiera hacer esto, pero justamente me han dicho que debo de hacer esto. Pero si quiero colocarme en este punto, pues yo también quiero hacerme de esta manera, ¿no? Pero porque a mí me lo han dicho y comienza justamente, ¿no? Esta parte de esta pelea, ¿no? Quizás una ambivalencia también justamente ahí, ¿no? Este amor-odio. Pero bueno, ya le dejo por ahí. Iba Roberto y Sí, después Alan. sí, gracias. Sí, que justo al inicio de tu comentario creo que das un buen recorte de lo que podríamos pensar como el yo, al menos desde esta postura psicoanalítica, ¿no? Porque como dices, en la estructuración del niño, bueno, en la estructuración mental del niño, eh, viene alguien a decir, tú eres esto, ¿no? Y comienza a nombrarlo. Ahí es donde pues ya también se introduce al lenguaje, ¿no? O sea, el niño se introduce al lenguaje y comienza a adquirir ciertas palabras que van a ir delimitando su yo, ¿no? Pero, como bien señalas, ¿no? Este yo no lo forma él solito, ¿no? De que él elija, ah, sí, esto soy yo y yo soy esto y aquello, ¿no? Sino que soy algo para otros. Y creo que justo eso es lo que
podría rescatar también de tu comentario posterior, ¿no? Incluso con esta cuestión de la postura antidialéctica de ciertas culturas, ¿no? En las que justamente se tratan de aferrar a cierta identidad, ¿no? O a cierta sustancialidad. Y bueno, eso lo vemos también ya pasando al campo social en lugares como la política, ¿no? Bueno, particularmente en la política, en la organización social, ¿no? En la comunidad, que también ese es un tema que se me hace bien interesante, ¿no? Cómo en el psicoanálisis este yo, esta identidad, esta imagen tienen cierto lugar obturante, como les decía, ¿no? Pero en otros lados, pues justamente ayuda al vínculo, ¿no? Y ayuda a la relación social. No sé si ayuda a la relación discursiva, porque justo a partir de decir yo soy esto, necesito esto, pues se pone en pausa cierta parte del discurso, ¿no? Pero no creo que se detenga del todo. Pero bueno, después de esta digresión, eh, que yo siempre le agrego a cada que alguien en la clínica me dice es que yo soy esto, ¿no? Me gusta imaginar entre paréntesis, yo soy esto para alguien en específico, ¿no? Hay un alguien que me dijo, me demandó de alguna manera o me colocó ahí que yo tenía que ser así. Clasiquísimo este ejemplo del hombre, ¿no? Es que pues el hombre tiene que proveer y yo pues tengo que dar y tengo que hacer. Pero bueno, este yo no lo aceptaste nada más porque sí, porque eres hombre y ya, ¿no? Incluso la idea misma de ser hombre antes tuvo que ser, pues, susceptible de identificarte con ella, ¿no? Eso quiere decir que alguien vino y te dijo, pues eres esto, ¿no? Eres hombre. Por lo tanto, y se viene toda la historia. Pero a partir de ello es donde, como bien, de hecho yo no llegué a esa parte de la 121, pero como bien dice hasta abajo, ¿no? Soy semejante a aquel a quien al reconocerlo como hombre, fundo para reconocerme como tal. O sea, pues soy un sujeto que está tratando de ser otro, ¿no? De ser otro para un otro. Y eso es lo que me parece interesante, ¿no? Y ahora volviendo un poco a la 118, me parece que es, o 117, ya al final, 117 al final, cambiando a la 118 también. Hay aquí una especie de encrucijada estructural en la que debemos acomodar nuestro pensamiento para comprender la naturaleza en el hombre, de la agresividad en el hombre y su relación con el formalismo de su yo y de sus objetos. Esta relación erótica en que el individuo humano se fija en una imagen que lo aliena a sí mismo. Tal es la energía y tal es la forma en donde toma su origen esa organización pasional a la que llamará su yo, ¿no? Esa es la encrucijada estructural y creo que con esta cita de la página 121 pues se ilustra bastante bien, ¿no? Porque se atraviesa tanto la delimitación, la identidad, etcétera, es decir, el campo imaginario y pues el sujeto que está comenzando a emerger ahí o que es susceptible de emerger, ¿no? Y en esa encrucijada justamente pues se estructura el yo, es en donde tiene que emerger esta situación, ¿no? Y que posteriormente esta dará, pues como ya les expuse, la posibilidad de esta tensión de competencia agresiva, ¿no? Por el objeto de deseo del otro. Eh, y que a partir de ello, pues encontramos también entonces ya vamos perfilando a qué se refiere Lacan con esta tendencia a la agresividad correlativa a la estructura yoica, ¿no? Porque pues necesariamente a partir, bueno, según esta lógica, ¿no? A partir de la identificación con uno mismo, con el humano, con el otro, eh, pues se comienza a competir por eso que ese otro quiere, ¿no? Y no solamente eso, ya introduciendo lo simbólico, se empieza a competir por volverse eso que el otro quiere, ¿no? Y ahora sí, después de cierta castración, se intenta volver o se intenta tener, ¿no? Esta cuestión del ser y el tener en función de un otro, ¿no? Y otro como el otro un discurso encarnado en un otro semejante. Pero bueno, ahí le voy a dejar. Vas a la. Sí, me hizo como eco esto que decías que no recuerdo bien, no lo apunté hasta ahorita, lo apunté, pero
como esta distinción del yo y de los otros? ¿Cómo lo habías planteado? Fue un poquito mucho antes de esta participación. A ver si recuerdas un poco. Ujú. ¿Te refieres a la parte de lo que parece empatía, pero no? ¿O qué No, 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 parte? no. Mencionaste algo como de esta diferencia. Creo que hablabas del niño, sobre a partir que uno se conoce, ya diferencia a los otros, ¿no? Y eso es el yo, Ah, algo ya. así. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, me refería justamente al comienzo de la delimitación del yo como tal, ¿no? Porque antes del yo, pues antes no hay yo, ¿no? Claro que se le empieza a decir, se le empiezan a resaltar ciertas cosas, pero antes es solo el infans, como dice Lacan, ¿no? Previo al lenguaje. Em, y a partir de ello, pues tiene esta situación de un intento de dominio imaginario, ¿no? Más que nada, más que corporal, como dice Lacan. No es que el niño ya tenga como cierta capacidad de motora, sino más bien hay un orden imaginario que comienza a percibir justamente a partir de la percepción de pues, una figura, en este caso humana, ¿no? Después viene el estadio del espejo, en donde él encuentra su propia figura, ¿no? Y donde se le inaugura su yo. A eso es a lo que me refiero, ¿no? En el momento en el que en este espacio imaginario, donde nos topamos con esta figura humana y hasta cierto punto también gestal, ¿no? Ahí es donde encontramos que todo esto es imaginario, porque también está en el aquí y el ahora. Eh, a partir del encuentro de esta figura humana, identificarse con ella en el espejo, comenzar a nombrar un yo, esto soy yo, previo a nombrar el yo, como les decía, ¿no? Si hay una identificación con el otro por la figura humana, ¿no? Ese otro también soy yo, si a ese niño le duele, si ese niño lo tiene, si ese niño, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hay yo en todos lados, por eso esa estructura narcisista en ese momento, ¿no? Pero ya que, bueno, hay yo en todos lados, pero no hay un yo delimitado como tal, ¿no? O sea, todavía no hay delimitación del yo, está mezclado entre esos y yo, ¿no? Y ya que empieza a haber una delimitación del yo, pues ya se puede hacer una diferenciación, ¿no? Esto soy yo, ya comenzando a agregarle una sustancialidad, una identidad, un etcétera, etcétera, y esos son nosotros, ¿no? Yo soy así, 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 y los otros son así, así. A eso es a lo que me refería, ¿no? En el momento en el que hay una partición imaginaria a partir del nombramiento del yo, es que se puede diferenciar, ¿sabes? El yo de los otros. No, sí, 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 o te dejé, Sí, sí, pero sí, justo eso. Pero justo si nos ponemos a pensar, eh, el yo no tendría una consistencia, ¿no? Quizá para la psicología sí, ¿no? Me hiciste pensar mucho en Piaget, ¿no? Que a partir de que diferencia a los otros, él ya sabe que es él, ¿no? Pero justo esa es la gran trama del sujeto, ¿no? Que no diferencia quién es quién, ¿no? No sé si lo digas como en un sentido como que tiene que ser eso, o no sé, ¿no? Pero yo lo escucho muy psicológico eso, ¿no? Yo soy esto y los demás son estos. Pero yo aquí entiendo como esa identificación narcisista, justo como esa competencia que mencionabas, ¿no? Si yo soy esto, ¿por qué me pasa esto, no? Pero justo no hay una diferencia, ¿no? Yo creo que el sujeto nunca diferencia qué es él, ¿no? Está ese, ¿cómo decirlo? Eso que pensó que siempre era, no lo es, ¿no? Solo precisamente porque lo escuchó o porque se lo decían, ¿no? Creo que lo pienso así, ¿no? No hay como una diferenciación del yo para con el sujeto, ¿no? Y justo esa es la trama del yo, ¿no? De ser engañoso, ¿no? Ser agresivo, ¿no? Hay algo que me provoca un poquito de duda, igual y lo trabajamos juntos, pero por decirlo, en las primeras partes de la agresividad, bueno, de la tesis 4 dice, eh, dice, bueno, eso de, esperen,
No, 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 no. Creo que no, no es eso. Mejor me paso a la que sigue, a las otras páginas. Ok, dice la 116, ¿no? Justo por eso, ¿no? Precisamente porque el yo se cree consistente, quizá lo decías así, ¿no? Dice, ahora bien, este estancamiento formal es pariente de la estructura más general del conocimiento humano, la que constituye el yo y los objetos bajo atributos de permanencia, de identidad y de sustancialidad. En una palabra, bajo formas de entidades o de cosas, muy diferentes de esas gestalt que la experiencia nos permite aislar en el movido del campo tenido según las líneas del deseo animal, ¿no? Dice, efectivamente, esta fijación formal que introduce cierta ruptura de plano, cierta discordancia entre el organismo y el hombre y su unwer, creo que es su, ¿cómo dijiste? Su entorno, ¿no? Su medio. Su medio. Es la condición misma que extiende indefinidamente su mundo y su poder, dando a sus objetos su polivalencia instrumental y su polifonía simbólica, ¿no? Polivalencia instrumental y polifonía simbólica, su potencial también de armamento, ¿no? Eh, justo, ¿no? Es muchas cosas ese yo, ¿no? Muchas realidades ese yo, cuando, cuando pone objetos, su polivalencia instrumental y su polifonía simbólica, ¿no? ¿Qué escucha alguien? ¿Qué escucho yo y qué escucha Abraham, ¿no? Por decirlo, ¿no? Su potencial también de armamento. Dice, lo que he llamado el conocimiento paranoico demuestra entonces responder en sus formas más o menos arcaicas a ciertos momentos críticos, escandiendo la historia de la génesis mental del hombre. O sea, a mí me parece que hay una crítica a hacer una psicogénesis, ¿no? Es lo que dice Lacan, ¿no? El gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis del hombre y que representan cada uno un estadio de la identificación objetivante. ¿No? Mm, creo que va por ahí. O sea, lo que yo pienso como el yo, ¿no? Como esa polivalencia, esa polifonía, ese, esa justo esa paranoia, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué pasa? Creo que vas, Antonio. Gracias. Pues creo que yo con la pregunta que me quedé igual y ya fue de muy atrás es con esta, creo que lo dijiste tú, Roberto, con esta obturación del el sentido una vez que mm, nos quedamos o nos terminamos de alienar con un tipo de significante. No sé si fue así que lo planteaste en el en el ejemplo de decir, soy un ciudadano francés o soy un emperador o soy tal cosa, ¿no? Y pues seguramente si así pasa en el dispositivo psicoanalítico, que evidentemente pues sí la idea es conmover eso, pues creo que al menos en la función que tiene en sociedad, pues es el comenzar a hablar de otras cosas, ¿no? No sé si fue así más o menos la idea que trataste de transmitir, y te repito, hace ya unos 10 minutos. Sí, sí, algo similar, ¿no? O sea, como también pues retomando una palabra del texto, ¿no? La polivalencia que también puede tener el yo en los distintos contextos, ¿no? Y como mencionas, a fin de cuentas, alienado a cierto significante. Pero sí, un poco de ello. Sí, pues creo que al menos en sociedad pues no podría ser como de una forma muy distinta en el sentido de que al menos que estemos como pues tratando de filosofar o dialogando al lado
de otras personas que estén dispuestas a buscar o ahondar el sentido de las cosas o de las palabras, pues creo que eso es a veces hasta un obstáculo, ¿no? Cuando hablamos de, pues sí, de tratar de comunicar algo en la cotidianidad, ¿no? Evidentemente en el dispositivo analítico no es el objetivo, pero pues a veces es el terminar de alienarnos, pues es hasta necesario cuando decimos, sí, pues yo soy el alumno tal, ¿no? Y vengo a hacer este trámite. Hasta ahí mi última participación. Sí, creo que de mí también será la última participación. Igual, pues les comento rápido, ¿no? A lo mejor en la siguiente sesión hablamos de esto que les comentaba del caso y ya la otra terminamos este texto, o bueno, más bien íbamos a retomar función y campo, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos. Yo nada más quiero comentar ya esta cuestión de cómo podemos pensar el yo, ¿no? Porque justo a partir del comentario que hace Alan, pues sí, efectivamente el yo no está cerrado, ¿no? No es como una entidad que podemos pensar. Y retomo lo que había dicho Abraham, ¿no? Es a partir de que alguien te propone algo, ¿no? Y en ocasiones se propone, ¿no? Pero en ocasiones se demanda y así, ¿no? Entonces creo que el yo lo pensaría como esta, pues no es la identidad, ¿no? Sino la emergencia imaginaria a partir de cierta posibilidad de identificación, ¿no? Y esto no quiere decir que está localizada en un individuo o en otro, ¿no? Y creo que va un poco de la mano con lo que también venimos hablando de la dimensión social, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, efectivamente, en el campo social, pues, encontramos yos, ¿no? Que se asumen como tal, como si fueran esa identidad o como si fueran esa sustancia, ¿no? Eh, entonces, a partir de ellos se asumen como tal, pero porque son, como les comentaba, ¿no? Un yo para otro, ¿no? Entonces, podríamos pensar el yo como el resultado imaginario y momentáneo de una relación particular en la cual se trata de entramar una subjetividad, ¿no? Y lo propongo así justo porque eh, pues es un entramado imaginario que nos comprende a todos, ¿no? Como vemos en esta cuestión de las identificaciones, pues la primera pues tiene que ver con la figura humana, ¿no? Y ya posteriormente con todo lo demás. Pero a partir de ello es que pues no está reducido el yo solamente, como retomamos muchas veces de esa cita, a lo vivido, ¿no? Individualmente, sino también a lo que se espera, a lo que se demanda, a lo que se proyecta, ¿no? Entonces, pues el yo no está limitado a una persona, pero sí podría estar limitado quizá a una función en esa relación específica, ¿no? Como mencionas, ¿no? Yo soy estudiante tal. Al identificarme de esa manera, pues tengo acceso a la escuela, tengo pues ciertas situaciones posibles, etcétera, etcétera, ¿no? Si me identifico como un ciudadano de tal, yo soy esto, o como un miembro de un partido político, ¿no? Yo soy esto, pues cambiará también la manera en la que las personas se relacionarán conmigo, ¿no? Pero no porque yo sea yo, ¿no? Sino porque ese yo que estoy presentando ahí también está, digamos, entramado en los imaginarios de esas personas, ¿no? Por ejemplo, les comparto un poco de mi tesis, ¿no? Estoy haciendo de policías y del malestar psíquico. Y ya puedo entrevistarlos y todo. Y es parte fundamental de esto, ¿no? Ellos en el momento en el que se proponen como policías, ya sea buenos, malos, etcétera, a pesar de que ellos propongan un yo, la gente también responde con un imaginario yo de ese yo que ya están proponiendo, no sé si me voy a entender, pero creo que justamente eso expone esa extensión de esta noción que tratamos de manejar acá, ¿no? Y que justo en análisis, volviendo ahora quizá a una cuestión más técnica, es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que ese yo en su extensión, pues nos alcance, ¿no? Y ya que cree que nos alcanzó, pues agarrarlo como transferencia. Pero bueno, creo que ahí con esto
cerraría mi participación de hoy. No sé si alguien más tenga algo que comentar o podemos comentar lo de que ver la siguiente sesión. Va, pues yo les había comentado que también podría traer nuevamente un caso y podemos quizá ir pues cuestionando algunas cosas y tratar de insertar algunas ideas que hemos trabajado. O continuamos con este texto ya para acabarlo o continuamos con función y campo. Yo diría